Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Bueno, ahora quería a mis hermanos compartirle un versículo bíblico antes de comenzar y dar a conocer mi testimonio, que como Dios tuvo misericordia de mí y de cada uno de mis hermanos, de los que nos están escuchando también, ¿cierto? Y compartirle un versículo bíblico ante todo, que está en San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gloria sean para mi Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a elevar una oración para que este testimonio pueda ser de bendición para sus vidas, para los que nos están escuchando, y para que el Señor pueda hablar, ¿cierto?, a ustedes a través de su Espíritu Santo, el que convence. Pues muchas veces he compartido esto y piensan que es un sueño, que me dicen no lo creo, pero saben que Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo hace perfecto. Y es un Dios que nos da vida, una vida espiritual nueva, una vida nueva, y toda la gloria sean para Él. Elevemos una oración. Gracias, Señor, te damos por este momento, Padre Santo. Pueda ser usted, Señor Padre Santo, guiándonos, Señor, en este momento, mi Señor. Tu presencia está, Señor amado, en este lugar, Señor. Puede que a través, Señor amado, lo que tú has hecho en mi vida, Padre Santo, sea de gran bendición, sea un aumento de fe, sea que a los caídos, Dios mío, Padre, los puedas levantar con gran poder, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, toca esos corazones, Padre Santo. Gracias, Dios mío, habla a través de mis labios, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, todo esto, Padre amado, lo hago para ti y todo es por ti, mi Señor, porque tú eres digno de alabanza, es digno de honra, de gloria, mi Señor. Ahora, Padre Santo, permíteme, Padre Santo, levantar esta oración. Dios mío, Padre Santo, en tu dulce nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, ahora mi hermano va a hacer unas preguntas para poder hacerlo algo y sea algo más dinámico. A ver. Amén. Mire, antes de poder empezar a preguntar, vamos a ir en cada un cierto tiempo colocando una imagen y ahí usted se va a poder dar cuenta cómo Dios hizo una transformación en nuestra hermana Soledad cuando conoció al Señor. Así que no se preocupe, nosotros no nos hemos ido, vamos a colocar la imagen y vamos a empezar a hacer esta pregunta. Así que quédese atento, hermano, a escuchar este testimonio. Que el Señor pueda bendecir su vida. Ahí pueden ver la foto de nuestra hermana Soledad, cómo era antes, la vida que ella vivía y después cuando pudo aceptar y llegar el Señor llegó a su encuentro. La primera pregunta, hermana Soledad, es cómo era su vida antes que confiaras en Jesucristo. Mi vida, como era antes, era una vida a ciegas. No sabía dónde iba, no sabía lo que quería. Era una vida muy depresiva, una vida que desde muy niña, no vivir en la cuna del Evangelio es vivir sin esperanza. Es a donde solamente el viento te lleva, te sacude y aparte uno era como un títere prácticamente, porque el enemigo así nos utilizaba, ¿cierto? A mí me utilizaba de esa forma porque no conocía, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Sabía que existía, como todos sabemos, ¿cierto? Pero conocerlo es algo maravilloso, es algo distinto. Mi vida siempre era de mucho dolor, de mucha aflicción, de mucho desprecio,
Ya no, al vivir con mis dos padres fue muy difícil. Siempre estaba en lugares diferentes, viviendo desde muy niña, pasando y viendo muchas cosas. Eh, Mi vida fue muy tormentosa también, y lo peor de todo es que no sabía dónde iba. Siempre tenía una venda en mis ojos y no me daba cuenta lo que en realidad estaba pasando. Y conocer, cierto, este estilo de música que muchos jóvenes les llama la atención porque son sonidos atrayentes, pero que tienen una gran consecuencia porque me alimentaba de eso prácticamente, de música oscura, como se le pueda decir, amistades, tocatas que se le llamaba. Me convertía en una persona muy insensible ante el sufrimiento de los demás. No me importaba nada, no quería nada, y no sabía, y siempre me preguntaba por qué estoy viva, por qué tengo que pasar estas cosas, cuál es mi fin, cuál es mi propósito. Y la música también, que me alimentaba de eso, era muy, quiero decir, para no ser tan explícita, y ya tendré una oportunidad con la ayuda de Dios poder escribir este testimonio más detallado para poder exponer y ayudar. Eso es mi anhelo, poder ayudar a mis hermanos jóvenes, que a veces nos complicamos por cosas tan mínimas, pero hay que saber que tenemos un Dios que nos ayuda a salir de los problemas. Los problemas hay, los problemas vienen, las pruebas, las tempestades, de un segundo para otro podemos estar derribados, pero esa es la confianza que tenemos en Dios, que nos da la salida, y solamente depende de nosotros darle ese lugar a Dios en nuestro corazón. La segunda pregunta es: ¿cómo buscaba la seguridad, la paz y la felicidad? La felicidad, como yo la encontraba, era estar aislada. Esa era mi paz, aislarme de todo el mundo. La seguridad la buscaba en las compañías de amigos, la buscaba en la música. Eso igual me traía paz, la felicidad. Era todo apartarme, siempre aislada. Eso era lo que yo me desenvolvía más que nada. ¿Cómo llegaste a entregarle el control completo de tu vida al Señor? Yo le entregué el control completo cuando llegué al punto de sentirme muy despreciada. Me veía a un espejo y era como, no me veía linda, nunca me encontraba linda al verme a un espejo. Siempre me quería hacer daño de una u otra forma. Y luego comencé a cuestionarme muchas cosas, como comentaba, cuál es mi propósito. Comencé a pensar de un momento a otro, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida si ya estudié, por así decirlo, como joven, y cuarto medio, ya lo pasé? ¿Y ahora qué sigue? Esa era mi pregunta. ¿Y ahora qué sigue? No era... Caminaba solamente en la oscuridad y no veía el camino, no veía a dónde iba. Siempre daba vueltas en la misma situación. Bueno, el enemigo me cegaba mucho. Era prácticamente un títere de él. Y cómo llegué a entregarle el control completo al Señor Jesús fue cuando Él me llamó a su presencia. Yo estaba, fue un día jueves, me acuerdo, y me fui a acostar a mi habitación y me puse audífonos para escuchar algunas canciones que tenía, y
y de repente eran como a las 1:30 de la mañana, yo me acuerdo como si fuera ayer. Era la 1:30 y comienzo a mi cuerpo a estremecerse con un escalofrío tan grande, y yo decía, ¿y qué me está pasando? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué se sacude mi cuerpo si yo no lo estoy haciendo? Y de pronto viene una persona. Es lo que yo voy a explicar, lo que yo observé a través de mis ojos, más ustedes, mis hermanos, me van a entender. Vi a una persona, era una mujer con los ojos cerrados, gritando, ahuyentando espíritus, ahuyentando demonios en ese lugar. Era impresionante lo que veía. Yo veía una persona con un pijama. Yo la conocía a esa persona y yo sabía que ella sin lente y sin bastón no podía caminar. Y era impresionante de la forma en la que se movía esa persona, esa mujer, a través del camino. Aparte era un camino lleno de piedras, rocas, y más encima para entrar a la casa tenía como 3, 4 peldaños, y todo ella lo caminaba como si se supiera el camino de memoria a las 1 de la mañana. Y eso fue mi primera impresión, yo decía, ¿qué es esto? Y yo me levanté asustada, me levanté gritando prácticamente, diciéndole, mamá, mamá, ¿qué está pasando? Mira, ¿por qué viene de esa forma a mi casa? Y me sorprendí también porque mi mamá se levantó con una calma junto a mi papá, con la Biblia debajo del brazo, clamando a Dios. Y, y yo no sabía qué pasaba en ese momento. Y luego entra esta persona a la casa, a la habitación, y me guía hacia mi habitación, y yo en ningún momento le di la espalda, solamente que ella avanzaba y yo retrocedía hacia atrás solamente, y quedé a espalda de la pared. Luego esta mujer, que la que veía, extendió su mano sobre una mochila negra que tenía, que llevaba al colegio, y dijo estas palabras, dijo, te reprendo, Satanás, muy fuerte, una exclamación muy potente. Y yo sabía por qué había dicho eso, porque yo hace varios meses, en ese tiempo, había comprado la Biblia satánica y la tenía guardada. No le dije a nadie, era algo tan oculto mío, pero justo fue revelado por el Señor, porque a Él nada se le puede esconder. Él lo sabe todo. Entonces, luego se gira esta persona y me comienza a hablar, y yo no me puedo mover. Era algo desesperante porque lloraba, lo único que hacía era llorar, 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 y no me podía mover. Era como que si algo me estuviera sujetando por todos lados. No podía correr, no podía tirarme al suelo, nada. Solamente estaba inclinada con mi cabeza hacia abajo, diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué tengo esto? Tenía un lápiz en mi mano y se me habían ido las fuerzas, y ese lápiz se me cayó y no podía hacer nada, mis hermanos. Y luego esta persona me dice cosas que yo sabía por dentro, que bien adentro, que no era ella la que me estaba hablando, porque eran palabras tan penetrantes, que yo tenía un corazón tan duro, que esas palabras me quebrantó muy profundo en mi corazón. Me habló cosas que yo a nadie más le había dicho. Entonces yo dije, este sí es Dios, este sí es el Señor. Y ahí lo creí, me dijo muchas cosas maravillosas. Me describió cómo era por dentro de una forma tan maravillosa, y me dejó en mi habitación. Yo lloraba desconsoladamente, y lo único que sentí en ese momento, fue culpa,
fue un arrepentimiento tan grande y lo único que quería decir era perdóname, perdóname Señor. Pero yo no podía hablar porque era algo tan fuerte que me sostenía que yo no podía hablar. No podía hablar y hasta que pude hacerlo y de la fuerza, no tenía nada de fuerza y de pronto salieron esas fuerzas de donde no había y dije perdóname Señor y perdóname Señor. Perdóname Señor muchas veces. Luego cerré mis ojos y se me aparecían muchas memorias donde yo salía con mis amigos, los nombres de mis amigos, los rostros, eran recuerdos que venían y se iban de una forma impresionante. Veía un recuerdo, se me iba, no me podía concentrar en uno solo. Y luego esta persona empieza a recorrer el lugar, empieza a recorrer toda la casa, luego se va hasta la parte de afuera de noche, se va hasta la parte de mi habitación afuera a seguir ungiendo, a seguir clamando, a seguir completando lo que el Señor tenía que hacer en ese momento. Él me llamó a su presencia de una forma maravillosa y ahí fue donde dependió de mí totalmente. Cuando Él llegó, Él me llamó a su presencia de una forma agradable, de una forma que tocó mi corazón, tocó las puertas de mi corazón. Y ahí yo tenía que decidir si Él iba a entrar o si yo le iba a cerrar las puertas. Entonces, eso fue algo muy maravilloso, lo recuerdo cada día, eso me da mucha fuerza y de donde Dios me sacó, de donde no valía nada, de donde yo estaba sumergida en un barro tremendo y le doy las gracias. Y luego de eso fue un periodo de más o menos 2 horas y media de todo ese proceso de las 1:30 de la mañana, terminó hasta cerca de las 4 y luego esta persona regresó a la habitación, regresó y yo tuve un proceso en ese momento cuando todo esto pasaba. De pronto vino algo como una voz que decía en mi cabeza, decía, ¿y hasta cuándo va a pasar esto? Y yo me sentí como que si hubiese sido Pedro cuando caminaba sobre las aguas, miraba solamente a Jesús y caminaba y podía caminar, pero de repente él se dio cuenta de dónde estaba caminando. Entonces a mí me pasó algo similar y dije, ¿y cuándo va a terminar esto? Entonces ahí esta persona se acercó más a mí, me abrazó junto a mi padre, mi mamá, y pudieron elevar una oración tan fuerte, una exclamación tan poderosa que se me salió como que si de mí hubiesen salido prácticamente tres cosas así como un aliento tan fuerte, un aliento de mi boca como que si me hubiesen sacado algo de mí, pero lo sentí como que si fueron tres cosas. Entonces ahí yo sentí que ya había pasado, ya no tenía esos pensamientos. Así que ese fue como el primer encuentro, o sea, la primera experiencia con mi Señor Jesús, estando en esas condiciones de ser una niña, esta joven, ¿cierto? Como se ven en las imágenes. Así yo estaba cuando esta persona fue, en este caso fue el Señor a visitar a mi hogar, a llamarme a su presencia, de esa forma en la que estaba. Y no me miró a mí como yo me vestía, no miró como yo era, sino que miró más allá. ¿Cuándo escuchaste el Evangelio por primera vez y cómo? Dígame. La primera vez que escuché el Evangelio fue algo también esporádico por esos hermanos que
O sea, sí, esos hermanos valientes que salen a predicar a las calles en las mañanas, ¿cierto? Ahí igual esporádicamente escuchaba el Evangelio, pero pasó un episodio donde fue algo más, como más llamativo, que me llamó mucho la atención, partiendo porque yo iba en la micro y yo cuando entraba en un lugar de por sí veía las caras de las personas y así como me vestía, así como reflejaba ese odio a través de mi vestimenta, a través de mis ojos, de cómo me reproducía más o menos el estilo en el que estaba así como joven, provocaba susto, provocaba rechazo, provocaba asombro, provocaba miedo cuando entraba en un lugar así. Y tan solo igual ver las imágenes como sorprendente. Y la primera instancia fue cuando entré a una micro, me, me senté, claro, y veía el rostro de muchas personas que se asustaban al verme, porque varias veces usaba cruces invertidas, usaba esto, como se llama, pulseras con puntas, todo lo que se pueda reflejar en esa imagen, ¿cierto? Es como yo me veía. Y me senté luego a la micro y de pronto yo estaba sola en el asiento y de repente se acerca un joven, yo creo que no tenía más de 15 años, un joven quizá no andaba corbateado, no andaba así como obviamente uno asiste a la iglesia con respeto al Señor, ¿cierto? Ir lo más presentable. Este joven no andaba así y se sienta al lado mío y de repente me dice, tú necesitas algo. Y yo le digo, ¿y tú qué sabes? Le decía, porque tú no me conoces, yo le decía. Y él me empezó a hablar del Señor con una pasión, me empezó a hablar con una valentía de no tenía vergüenza de hablar de Dios, nada. Y, y yo me senté y este joven era, yo vivía en Alerce y esas micros hasta cierta hora pasan. Entonces era como las últimas micros que pasaban para ir a los hogares, a nuestro hogar, y este joven se sentó al lado mío, me empezó a hablar del Evangelio y a mi sorpresa fue que él me siguió hasta la puerta de mi casa. Me siguió hasta la puerta de mi casa insistiendo, insistiendo, insistiendo que el Señor quería tratar conmigo, que me quería ayudar y muchas cosas así que nosotros predicamos, ¿cierto? Como evangelización. Y me sorprendió porque este joven le dio lo mismo. Si era la última micro que iba a llegar a su hogar, le iba a dar lo mismo si era su casa lejos. Yo no sabía dónde vivía, si era lejos, cerca, pero a él le dio lo mismo porque él cumplió con el que el Señor le mandó a hacer y hablarme a mí con esa valentía. Y él nos miró a la persona también. No le di miedo. Él sí que fue, me sorprendió bastante y siendo un joven porque yo me imagino que esa micro igual debió haber andado, ¿cierto? Un cristiano, pero mayor y solamente veía caras de susto, veía caras que no sé cómo poder explicarlo, o sea, ven esa imagen y yo igual como que yo digo, oh, así era yo, Señor, gracias te doy por salvarme de esa situación. ¿Qué barreras mentales experimentó? Cuando ya el Señor tuvo el control de mi vida, las barreras mentales son las más poderosas de un cristiano. Porque si uno se descuida tan solo un segundo, como digo, tan solo un minuto se descuida en el estar clamando dentro de su corazón, el enemigo toma una ventaja muy grande y esas barreras mentales
fueron muy y son muy difíciles porque porque el enemigo está furioso, está enojado, airado, porque yo este testimonio, yo a los 18 años acepté al Señor, le abrí mi corazón para que Él gobierne mi vida, gobierne todo lo gobierne todo. Y claro, pues el enemigo está furioso porque se le fue arrebatado un alma en el que él se suponía que estaba confiado de que me iba a llevar, pero el Señor tenía un propósito muy diferente. Entonces eso, las barreras mentales es algo muy complicado y es la primera lucha que tiene sobre todo un cristiano, una lucha inmensa en donde uno debe estar siempre firme, mis hermanos, siempre firme, porque si es algo que se te viene a la memoria, en eso es lo que siempre, todos los días he tenido que luchar con esa vida que tuve, porque el enemigo me mete muchos recuerdos, muchas veces en mi mente, yo sin ni siquiera pensarlo, estoy haciendo cualquier cosa y el enemigo mete un recuerdo que ni siquiera se me había cruzado por la mente. Entonces ahí entra la misericordia de Dios y la dependencia igual que tenemos hacia Dios para poder reprenderlo en el nombre de Jesús. Esos pensamientos, porque si de repente lo alimento o lo alimentamos, en tan solo un segundo podemos haber ya sembrado algo. Entonces es algo muy, muy delicado el sentido de la guerra mental. Uno tiene que estar muy preparado y debe alimentar, ¿cierto?, el espíritu, alimentarnos con alabanzas, siempre alabanzas, alimentarnos con su palabra, inclinándonos todo lo que sea la palabra de Dios para que el enemigo no entre, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra mente, que no ponga esas raíces, esas amarguras muchas veces tan solo con una discusión tan pequeña. Nosotros en nuestra mente podemos generar tremendo problema y si no sabemos, ¿cierto?, no sabemos resistir ante esas luchas, ante esas dardos mentales, podemos caer y podemos pecar. Es algo muy delicado, mis hermanos, por eso debemos tratar de alimentarnos, ¿cierto?, cada día en la oración, que es muy importante la oración, aunque sea corta. Incluso en la Biblia aparece una oración tan pequeñita que hasta a este varón le fue alargado muchos años. Tiene que ser, ¿cierto?, una oración con fe, creyendo que Dios sí está ahí escuchándote, que está al lado, puedes incluso imaginártelo. Y todo eso, mis hermanos, es maravilloso que el Señor siempre esté ahí consolándonos cada día, ayudándonos, ¿cierto?, a poder superar las pruebas, esas luchas, pedirle todos los días que podamos resistir ante estas tentaciones también, resistir ante estos dardos mentales, que podamos resistir, ¿cierto?, a no acoplarnos con estas corrientes de este mundo, para no acoplarnos a este mundo, porque no somos de este mundo, mis hermanos. Nosotros somos seres especiales, somos hijos de Dios. Esa palabra es muy poderosa. Debemos tomarle el peso, ser hijos de Dios, y por misericordia adoptados, mis hermanos, adoptados, y a Él sea toda la gloria, mis hermanos. Todo es para Él, depender totalmente de Dios, darle el lugar siempre a nuestro Señor Jesucristo,
Y bueno, en la Biblia también aparece nuestra instrucción, así como cuando compramos algo, aparecen las instrucciones para que no se rompa o se eche a perder algo, ¿cierto? A nosotros es lo mismo, pero es en la Biblia. Ahí tenemos nuestras instrucciones como debe ser nuestra vida y todo aparece ahí. Sucedió después de que confió en Cristo y qué cambio vio usted en su vida? Eh, Después de haber aceptado al Señor fue un cambio impresionante. Cuando esta persona o este instrumento del Señor llegó a mi casa, al otro día, al transcurrir el día, ¿cierto? Al otro día, al despertar, al abrir mis ojos, era un día nuevo para mí. Porque cuando sucedió este recuerdo de que pasaran esas imágenes, ese momento y se iban, lo pude comprender hasta ese momento porque mi, no, no me acordaba de nada, de cómo se llamaban mis amigos, no sabía las canciones las que escuchaba, en los lugares a los que iba, no me acordaba de nada, mis hermanos era como que me limpió todo desde la raíz, no tenía nada, era como que me había dado una clase de Alzheimer, pero solamente de las cosas malas que hacía, nada más. Y obviamente me acordaba de las cosas, de cómo se llamaba mi mamá, el lugar que estaba viviendo, pero de ahí no me acordaba nada, no sabía cómo vestirme, no sabía qué hacer, era totalmente como que si hubiese nacido de nuevo, como que si hubiese salido nuevamente al mundo con todas mis acciones, mis sentidos bien, pero no sabía qué hacer. Entonces fue una semana muy dura porque comencé yo misma a sacar esas cosas de mi habitación, comencé a buscar basura, bolsas de basuras para echar mi ropa, para echar todo mi maquillaje, para echar los pantalones que usaba en ese entonces, los accesorios de punta, los collares, todas esas cosas lo empecé a eliminar, fue una semana muy dura de eliminar todo y con solo decirle a mis hermanos que solamente quedé con con ropa interior y una polera y nada más, mis hermanos, no quedé con nada más, eh, quedé prácticamente desnuda, saqué todo lo saqué, todo, boté cosas, las quemaba y así fue el proceso en el primer día de haber despertado esa mañana. Salía afuera, veía un cielo radiante, un celeste tan lindo, un celeste como que si siempre estuviera brillando de una forma tan maravillosa. Miraba el suelo, miraba el verde de las hojas, las flores, eh, pareciera que nunca hubiese visto como que si nunca hubiese mirado hacia arriba. Siempre me acuerdo que yo solamente miraba hacia abajo y era como que si tuviera una nube en mis ojos. Y en ese momento vi todo brillante de una forma que nunca jamás lo había experimentado, jamás. Y me pasaba en la calle muchas veces que cuando salía con mi mamá al centro, las personas que se veían caminaban, ¿cierto?, hacia el frente de uno, me daba un miedo, me daba un remesón tan fuerte dentro de mí porque pensaba que todos me iban a hacer daño y no sabía por qué me pasaba eso. Era como que si todos me iban a hacer daño, que ya veía que me iban a, no sé, iban a hacer algo. Pero eso era porque tenía, presenciaba todo. Me volví muy sensible de ese corazón duro. Ahora era un corazón de carne que podía sentir, que tenía emoción, que tenía sentimiento, que tenía y sigo con sentimientos. Luego
comenzamos a hacer oraciones en la casa. Luego de ese episodio empezamos a hacer oraciones en la casa y cada oración, un instrumento, una persona se levantaba y hacíamos una oración, luego abríamos los ojos y esa persona tenía una cartera de mi habitación. Al otro día lo mismo, pero ya tenía un zapato. Al otro día lo mismo y de repente abríamos los ojos y en las manos de mi mamá había otra ropa. Entonces nosotros sacamos lo que veíamos con nuestros ojos, pero el Señor sacó lo que no podíamos percibir, porque a Él todo lo sabe y empezó a sacar todo. Después a mi madre le fue encomendada que ungiera un vaso con agua y lo ungiera y que lo derramara durante mi habitación por 7 días. Nosotros durante esos 7 días dormíamos solamente en una cama. A veces no podíamos dormir, a veces se podían escuchar algo. Mis papás me decían, si escuchas algo, por favor no te levantes, no entres a esa habitación. Mi mamá tuvo un dolor muy grande en la pierna, veía como era una pierna que se movía solo, así como calambres, pero era una forma que se movía y un dolor muy fuerte se sentía. Y ya al cumplir los 7 días entramos a esa habitación y era como entrar a una habitación totalmente renovada. Era como que si la luz de la ventana estuviera con un foco de eso fuerte. Era un cambio totalmente maravilloso, porque el Señor, aparte de llegar y hablarme a mí, ¿cierto?, a tocar mi corazón, también sacó todo de raíz, y no quedó nada. Y luego ese fue un día un día jueves, y luego llega una hermana y me empieza a enseñar cómo estudiar la Biblia. Empiezo a estudiar y luego yo le digo, llega el día sábado, ya el otro día era domingo, y le digo, ¿sabe qué? Yo hice todo, saqué mis cosas, cumplimos con lo que el Señor nos mandó. Pero ¿sabes qué? Falta algo, siento que falta algo sacar, necesito hacer algo, pero no lo sé. Le decía, es algo que me amonesta y no comprendo qué es lo que falta. Le preguntaba así con desespero y ella me decía, ¿sabes lo que te falta? Te falta el bautismo. Y justo el día domingo, para la gloria de Dios, fueron mis pastores, que ahora fueron a mi casa a saber, a conocerme, ¿cierto? Y yo le dije que sí, era decisión mía, porque lo necesitaba, y justo me bauticé el 22 de junio, y para mayor sorpresa fue justo para el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá era la más contenta ese día, porque mi mamá fue la primera que dio el paso, o que le abrió el corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros veníamos con mi mamá de la ciudad de Valdivia, o sea, nacimos, ¿cierto?, en Chile Chico. Luego viajamos a Valdivia y ahí ya yo estaba más grande. Y toda nuestra vida fue sin conocer al Señor. No vivíamos en una vida que no estábamos en la cuna del Evangelio. Y claro, mi mamá jamás igual conocía al Señor, nunca. Y luego ella aceptó al Señor mediante su suegra, que es ahora. Ella la invitó y mi mamá aceptó ir, y de ahí que mi mamá no se ha apartado, con la ayuda de Dios, porque le fortaleció. Luego llegó a mi papá, que es ahora. Él era un hijo, o sea, es un hijo de Dios, pero en ese entonces estaba
estaba decaído, no estaba, digamos, en el camino, por así decirlo. Quizás estaba pasando igual por pruebas con este mundo, ¿cierto? Que el enemigo trata de hacernos lucha, y él estaba así. Y luego que mi mamá haya aceptado al Señor, el Señor le tocó el corazón a mi papá, y luego eran a los dos. Y después el Señor trató con mi vida. Entonces las oraciones de mi mamá, el sufrimiento que sufrió ella día tras día, noche tras noche, esperando que yo regresara, y yo regresaba el otro día en la mañana, llegaba en un estado que a una joven de 13 años ver a su hijo, ¿cierto? Llegar de esa forma, con tantos vicios, ¿cierto? Una madre se le quebranta el corazón. Y mi mamá sufrió mucho, fueron largos años que oró por mí, que me hablaba del Evangelio. Yo como no, yo la escuchaba, pero no la oía, yo la escuchaba solamente. Entonces le agradezco también a nuestro Señor Jesús y a mi madre también por dar de su parte, por tener misericordia de mí, ¿cierto? Porque pedía por mí, y siento que ella lo sigue haciendo hasta los días de hoy. Así que ese fue como el cambio que pude experimentar y sigo experimentando, y cada día, ¿cierto? Cada día lo sigo experimentando con la ayuda del Señor. Amén. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús para mí es mi vida, sí, es mi vida totalmente, porque yo dependo de Él, y lo comprendí no hace mucho. He llevado 5 años en el Evangelio con la ayuda de Dios, porque he puesto mi confianza en Él. Primero yo confiaba, cuando comencé, confiaba en el amor de los demás, ¿cierto? Con el trato que te dan los demás, incluso con tu propia familia. Yo dependía del amor de los demás, y yo decía, ¿por qué, no sé, algún desprecio? ¿Por qué algo así, Señor? Pero al final comprendí que yo no dependo de nadie, que yo no dependo totalmente del dinero, que yo no dependo de quizás el amor, ¿cierto?, de los demás, o pueda sonar muy fuerte, pero o depender del amor de mi esposo o de mi hijo. Yo dependo del amor de Dios. Aprendí a depender totalmente mi vida completa al amor de Dios, porque cada problema que tengo, como siempre, ¿cierto?, con para los que tienen, ¿cierto?, son matrimonios jóvenes. Yo me casé con la ayuda de Dios. El Señor me entregó una familia maravillosa, un esposo maravilloso, un hijo muy igual, hermoso, un hijo, y a veces muchos tenemos problemas en nuestro matrimonio como jóvenes, o simplemente la crianza de nuestro hijo. Pero yo antes siempre, como se le pueda decir, yo criticaba mucho con lo que hacía mi esposo, o era mucho el enojo contra mi hijo, para que ellos hagan lo que para que hagan lo que yo quería que hagan. Pero después comprendí que las luchas no se hacen con nuestras palabras, que las luchas no se hacen con nuestra conducta, que no se hacen con llamarles la atención o simplemente pegarle, ¿cierto?, a nuestros hijos. Obviamente hay que corregirlos, cuando ya es mucho, eso sí, hay que corregirlo y amonestarlo también en la palabra de Dios. Entonces, después comprendí que las luchas se ganan con oración, las luchas se ganan confiando en Jesucristo, que sí vas a hacer
porque Él nos escucha nuestras oraciones, escucha nuestro corazón afligido cuando vemos que quizás nuestros hijos o nuestros esposos, ¿cierto?, están cayendo en mucho, ¿cómo se puede decir? Es como un sueño que a muchos nos ha pasado, a mí igual me ha pasado, que de repente no, ¿cómo se le puede decir? Que decaemos en la oración, porque estamos viviendo en un cuerpo carnal que es nuestro enemigo diariamente, obviamente porque este cuerpo quiere saciar sus carnes cuando está cansado. Nuestra mente o el Espíritu Santo nos amonesta y nos dice ora antes de dormir, ora antes de levantarte, ora, pero después la carne te dice no, si voy a dormir un poco y de ahí me levanto, pero al final sale ganando la carne, nos desconectamos del Señor y tan solo dejar de orar una o dos veces, mis hermanos, entra el tiro y el enemigo a turbar nuestra mente, a turbar nuestro corazón. Entonces la lucha más poderosa es la oración, mis hermanos, es la oración, con esa oración, con aflicción, ese corazón que tenga ese dolor, sintiendo esa compasión con la otra persona, incluso con las mismas personas que quizás nos han herido, que como nosotros vemos lo exterior, quizás esa hermana o ese hermano o ese familiar que puede ser muy pesado con nosotros, o incluso en la iglesia ha pasado y sigue pasando, mis hermanos, pero debemos orar por esos hermanos y tener compasión por ellos, porque quizás sus vidas han sido muy duras, y nadie les ha enseñado, o es solamente compasión, mis hermanos. Eso es lo que pide el Señor. No pide un sacrificio, sino que pide misericordia, como dice en Oseas capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento en vez de holocausto. Tener misericordia, mis hermanos. Eso es lo que Dios tuvo con nosotros al verme así, en esa condición. Él tuvo misericordia de mí y tuvo de usted también, mis hermanos. Tuvo compasión, así que las mejores luchas, mis hermanos, y las mejores batallas y victorias, mis hermanos, es a través de la oración. Yo ya me desligué, porque al final y al cabo nosotros llevamos esa carga en nuestros hombros, diciendo y cuestionándonos muchas cosas, diciendo ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Y muchas dudas, mis hermanos. Pero al final y al cabo nosotros mismos nos hacemos el daño, nosotros mismos, pero solamente Dios quiere que nosotros nos entreguemos completamente a Él, y lo demás, ¿cierto?, será añadido, y aparte con la oración podemos tener victoria segura, porque si yo estoy alegando, por así decirlo, peleando todo el tiempo, lo único que voy a generar va a ser un nudo más fuerte, un nudo más tenso. Y si yo conozco la palabra, y si yo soy sabia la palabra, si yo conozco mucho la palabra dice que el que sabe mucho, el que tiene harto conocimiento, demuéstrelo con sus propias obras, con nuestra propia vida, testificando que sí, el Señor está en nosotros, que sí, realmente tenemos el amor del Señor morando en nosotros, dando esos frutos dignos de arrepentimiento. Eso es la mejor manera, mis hermanos. Y no enfocarme, eso comprendí también con la ayuda de Dios, de no enfocarme en lo que mis ojos ven, sino lo que va más allá, porque igual podemos ver, ¿cierto?, o tratar mal, nosotros mismos podemos tratar mal
a un quizá un drogadito que está en la calle pidiendo una moneda, pidiendo limosna, a una persona indigente que le falta un zapato, personas que están con hambre, no sé, muchas situaciones. Entonces a veces uno le hace el quite, no lo ayuda, ni siquiera se da el tiempo de poder escucharlo. Entonces, y después lo tratamos mal, porque vemos la persona, vemos la apariencia, pero nosotros no sabemos si el día de mañana esa persona nos va a estar predicando a nosotros, o si va a ser un pastor, o si va a ser un evangelista, mis hermanos. Nosotros solamente debemos amar incondicionalmente, no importando si te hacen sufrir, si te hieren con palabras. Nosotros debemos amar y orar por esas personas. Y también el servir a los demás, el ayudar a servir, porque como dice su palabra, el que quiere ser primero tiene que ser el último, el que sirve, así como Jesús en la Santa Cena tomó el lugar de un siervo que lavaba los pies. En ese tiempo, cada casa, cuando llegaba un viajero, asignaba a una persona de más bajo rango, de mal visto, era como prácticamente un sirviente, un indigente en esa época, y que solamente lo tenían para lavarle los pies a otros cuando llegaban, porque esos lugares eran áridos, eran desiertos. Entonces sus pies, siempre los visitantes recorrían grandes distancias para llegar a las casas a visitar, y necesitaban un relajo, necesitaba que alguien les lave los pies. Y en la Santa Cena dice que el Señor fue el que le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, y tomó ese lugar más y menos visto que todo. Y además, aparte de los 12, estaba Judas, el que traicionó también, el que entregó a Jesús. Podemos ver la misericordia de Dios a través de eso, porque el Señor sabía de un principio, al verlo ya escogido como uno de los 12 discípulos, que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Él lo sabía todo, y aún así Jesús le entregó todo, a todos le entregó el mismo poder, le entregó diferentes tareas. Y aún así el Señor mostró su misericordia, porque le entregó a todos lo mismo. A Judas no le hizo diferencia, y él, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, y jamás en la Biblia dice que Jesús lo criticó ni le encaró diciendo: tú me vas a entregar, así que no te voy a dar esto. Entonces ahí hay un ejemplo tan maravilloso, que el Señor a todos los ama igual, aún así a los que lo iban a traicionar.